Hola, ¿cómo están amigos? Buenas noches, qué gusto saludarlos y poder estar en este mensaje un poquito más estrechos, con una cercanía más de amistad y poderles compartir un poco más de la palabra de Dios. Este mensaje es tan interesante que te establece en un punto de tu vida y te hace autoanalizarte para saber en qué punto estás de tu relación con Dios, si tienes una relación con Dios o no, qué vas a obtener o qué no vas a obtener de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Este mensaje se llama ¿estás seguro que eres un hijo de Dios? ¿Estás seguro tú que eres un hijo de Dios? En la Biblia nos marca al inicio de los tiempos que todos somos obra y una creación de Dios. Entonces formamos parte de esa gran creación, hermosa creación de Dios. Pero dentro de este proceso de nuestra vida, Dios nos puede dar el derecho de ser hijos de Dios, de pasar de ser una creación a ser un hijo de Dios. ¿Tú sabes en qué punto estás? ¿Tú sabes si eres una criatura de Dios o eres un hijo de Dios? Bueno, te voy a leer varios versículos para que te autoanalices y digas, yo estoy aquí en este punto de mi vida y decido conocer a Dios o no decido conocer a Dios. Dios tiene para ti algo maravilloso en este mundo y en un mundo futuro, en una vida futura, una vida eterna para ti. Es una promesa de Dios, es una herencia, es un regalo para los hijos de Dios. Esa vida eterna sí es el regalo para aquellos hijos de Dios y ahorita vamos a entender quiénes son los hijos de Dios. Pero primero te quiero explicar tres aspectos importantes. Primero, tú tienes que definir dónde estás. Y te voy a leer una parte de la Biblia que es básica. Josué 1:8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Sí? Aquí definimos primero de dónde nos vamos a guiar. Lógicamente, miren, Dios nos dio una palabra tan importante que es la Biblia. En la palabra de Dios, este libro fue el primer libro impreso en todo el mundo. Y dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y es impresionante cómo a la fecha este libro sigue vivo, y no solo sigue vivo, sino sigue creciendo. ¿Cómo que sigue creciendo? Bueno, cada vez más gente y más personas se acercan a él. Y dice Dios, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, entre más cosas malas estén pasando, más Dios se mete con nosotros porque nos ama de una manera impresionante y quiere que sigamos ese camino. Entonces, el primer punto es definir cuál va a ser mi camino. Y este mensaje es para que te acerques a Dios, literalmente para que empieces una vida en dos prioridades básicas. Una es tener una vida de oración, orar y platicar con Dios, darle gracias por todo lo que te ha dado, pedirle sabiduría, pedirle conocimiento, pedirle protección en tu día a día y pedirle necesidades que tú tengas en tu vida. Es importante. Dios te pide en su palabra que estés en comunicación y que le pidas a Él tus necesidades. Él está muy al pendiente de ti, créemelo. Aunque tú estés alejado de Él, Él está al pendiente. Y si estás escuchando este mensaje, más te vas a dar cuenta que está al pendiente de ti y que quiere que escuches su palabra, que quiere que te acerques a Él. Entonces lo primero que te quiero decir es eso, define dónde estás, ubícate, dónde estoy parado ahorita. Bueno, soy una persona que nunca se ha acercado a Dios, pero sí creo en Él. Soy una persona que no cree absolutamente en Dios, entonces bueno, voy a escuchar a ver qué dicen de Dios. Soy una persona que sí entró al camino de Dios, pero se quedó en ese nivel que nunca más avanzó. Soy una persona que está bien adentro del camino de Dios, pero que tengo muchas cosas que corregir y todavía no le he hecho mucho caso a Dios. Entonces, definamos nuestra vida por la palabra de Dios, ¿sí? En la palabra de Dios, en este libro, así como dice Josué 1:8, dice que no lo apartes de tu boca, ¿sí? Que estés constantemente platicando con Él, constantemente aprendiendo de Él. Número 2, medir. Primero defines tu camino por la Biblia. 2, mides dónde estoy parado y hacia dónde voy y qué tengo que mejorar en mi vida. Te voy a leer lo que dice Juan 5:14. Dice,
Después de esto, Jesús lo halló en un templo y le dijo, aquí Jesús habla con una persona que lo sana, era un paralítico que sana a Dios. Y se lo encuentra otra vez en el templo y le dice, mira, así le dice Jesús al paralítico, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Dios, Jesucristo, lo sana y lo pone en un nivel, pero le dice, no retrocedas, no peques más, para que no te vaya peor. Dios no quiere que vayas para abajo. Dios quiere que, si ya llegaste hasta el punto, lo que quiere es que crezcas. 3 posiciones. Puedes estar lejos de Dios y alejándote cada vez más. Puedes estar en un nivel medio, que te acercaste a Dios, pero ahí te quedaste parado, no te acercaste a conocerlo más. O puede ser que estás creciendo en el camino de Dios. Solo hay uno importante: crecer en el camino de Dios. Estar a la mitad, haber conocido a Dios y estar detenido es estar en un punto medio. Y se va a escuchar un poquito difícil o dura esta palabra, pero es ser mediocre. Y para Dios no existe la mediocridad buena. La mediocridad no es buena para Dios, la mediocridad es mala. Quedarte parado, lo único que va a hacer es que en algún momento empieces a caer. En algún momento vas a empezar a retroceder. Entonces, retroceder y quedarte parado va a ser lo mismo, ¿ok? Mejorar. Dios quiere que mejoremos. Dios no quiere que estemos parados. Defines tu camino por medio de la Biblia, la palabra de Dios. Mides dónde estás parado y qué tienes que empezar a mejorar. Y empiezas a mejorar, empiezas a hacer algo. En mejorar te voy a leer Apocalipsis 3, 15 al 18. Fíjate lo que dice. Dice, yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Estamos hablando de los mediocres. No eres frío, no estás arriba, no eres caliente, no estás abajo, ¿sí? Ojalá fueras frío o caliente, o sea, decide para dónde te quieres ir. Así, puesto que eres tibio, o sea, que estás a la mitad, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué duras palabras de Dios. Dios no quiere que seas un mediocre porque te va a vomitar de su boca. Elige dónde quieres estar. Si quieres caminar con Dios, camina realmente con Dios. No te quedes parado. Conócelo de verdad. ¿Ok? Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego. Oro refinado por fuego. Compra las mejores cosas que Dios quiere para ti. ¿Dónde voy a encontrar eso? ¿Cómo voy a saber qué es eso? Leyendo la palabra de Dios vas a encontrar tu camino y definir qué es lo que tienes que ir mejorando en tu vida, qué es lo que tienes que ir cambiando, perfeccionando y estando más cerca con Él. Entonces definimos nuestros caminos, medimos en qué punto estamos y mejoramos. Ese es el camino de Dios: definir, medir y mejorar. ¿Ok? Te voy a explicar un poquito lo que es. Seguimos con la pregunta. Acuérdate que nuestro mensaje es para que tú te hagas esta pregunta de ¿estás seguro que eres un hijo de Dios? Y quiero empezar a ahondar en este tema de ¿qué relación tienes tú con Dios? Te voy a poner un ejemplo. Cuando un amigo va a tu casa, toca su puerta, tú le abres a tu amigo o lo dejas tocando la puerta. Tú le abres, pasa a tu amigo, se sienta contigo y te pones a platicar con tu amigo o lo dejas ahí sentado. Te pones a platicar con él. ¿Por qué? Porque es tu amigo, le estás abriendo la puerta de tu casa, entra, se sienta y platica contigo. Él quiere ir a platicar contigo, se relaciona contigo. Eso es algo similar, es un ejemplo básico que te puedo dar de cómo te puedes relacionar con Dios. Dios te toca la puerta por medio de este mensaje, puede ser, o por medio de un mensaje, o por medio de otro mensaje que te dé otra persona, o por medio de un amigo que te llega a tu vida y que te dice, oye, ¿por qué no conoces un poquito más de Dios? O por medio de algún familiar, o por medio de alguna enfermedad o algo que sea difícil para tu vida, en lo cual tú te acercas a Dios pidiéndole por favor que te ayude. Entonces Dios te hace que te acerques a Él. Dios te está tocando tu puerta. Hay muchas situaciones en las cuales Dios te puede ayudar, ¿sí? Pero ese es el primer paso. El primer paso lo da Dios, ¿sí? Y a veces no lo entendemos. Pero digamos que si tú estás escuchando este mensaje, créemelo, este mensaje proviene de la palabra de Dios, no es mi mensaje, es de Dios. Entonces es algo que Dios te está diciendo: acércate a mí, define el camino que tengo preparado para ti, empieza a leer la palabra de Dios, ten oración conmigo, ten esa relación conmigo, de comunícate conmigo y empieza a crecer conmigo, empieza a querer conocerme cada vez más.
Entonces, bueno, llega tu amigo a tu casa, imagínate que llega y empiezas a platicar con él. Esa es una relación con Dios. Así también se hace la relación con Dios. Y te voy a leer unos versículos donde Dios nos está diciendo directamente que quiere relacionarse con nosotros. Dice Apocalipsis 3:20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dios está siempre tratando de acercarse a la gente. Yo estoy ahí, te estoy tratando de hablar, estoy tratando de que te acerques, que platiquemos tú y yo. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguien escucha los mensajes que estoy dando, por ejemplo, este mensaje, si alguien le pone atención y dice: oye, yo quiero conocer más de Dios, yo estoy escuchando ese mensaje y Dios está haciendo que llegue a mi vida un mensaje así. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué quiere decir que abras la puerta? Quiere decir que realmente metes: oye, ya estoy escuchando un mensaje, ya me están invitando a que vaya a algún lugar. ¿Hago algo o no hago algo? Le digo: no, gracias, o bueno, déjame, voy a conocer. Eso es abrir la puerta. Bueno, voy a ver de qué se trata esto de Dios. Abres la puerta, ¿sí? Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿sí? Si alguno hace algo por abrirle la puerta a Dios, hace una acción para acercarte a Dios, porque Él te está tocando, entonces Él quiere que tú te sientes y platiques con Él, que te relaciones con Él. Abre la puerta, entraré a Él, dice la palabra, fíjate cómo dice la palabra: entraré a Él. Cuando Dios entra a nuestra vida, entra a nosotros, dentro de nosotros, ¿sí? Entraré a Él y cenaré con Él. Está a nuestro alrededor también, está dentro de ti, está a tu alrededor y quiere relacionarte contigo. Y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, tú también vas a estar haciendo algo para Dios. Es una relación que tienes con Dios. Y fíjate el versículo que sigue, es una promesa de Dios. Dice: al vencedor, en esa relación, y esa relación que siempre la lleves en tu vida y siempre la lleves a cabo, hay una promesa, hay un regalo que Dios te va a dar. Dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces Dios te va a dar esa vida eterna, ese regalo de ir con Él, estar en la presencia de Él y siempre morar con Él. Ese es el regalo, esa es la promesa que Dios te da cuando te relacionas con Él y siempre estás con Él y cenas con Él y Él conmigo, dice Dios. Yo ceno con Él, o sea, Dios se acerca a ti, tú le abres la puerta y tú te empiezas a relacionar con Él. Dice Apocalipsis 2:7. Esto seguimos con esa relación que debemos de tener con Dios. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Dónde está el árbol de la vida? En el paraíso de Dios. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida, lógicamente, es una vida eterna que te va a dar Dios y que está en su paraíso. Cuando tú sigues a Dios, el regalo es el paraíso con una vida eterna. Ese es un regalo de Dios. Pero todavía no llegamos al punto en si eres o no hijo de Dios. ¿Cómo sé? Aquí dice Dios que me relacione con Él, que me relacione, que tenga esa comunicación estrecha, que defina mi camino con su palabra, con la Biblia, leyendo la Biblia, que mida dónde estoy y que empiece a avanzar y que empiece a quitar de mi vida todo lo que no es. Lo que diga la palabra de Dios, hazle caso. Simplemente si dice que no seas perezoso, no seas perezoso. Si dice que no seas chismoso y tú dentro de tu personalidad tienes esa oportunidad de cambiar, pues cámbiala y empieza a transformar tu vida. Eso es hacerle caso a Dios. Una cosa es escuchar de Dios y otra cosa es hacerle caso a Dios. Dios quiere que le escuchemos y le hagamos caso. Las dos. Eso es relacionarse con Dios. ¿Sí? Algunos errores que suceden en nuestra vida. Fíjate, te voy a platicar de algo que sucede muy comúnmente. ¿Qué pasa cuando una persona fallece? Y te voy a platicar de personas que, como no se han relacionado con Dios, no entienden qué sucedería
cuando una persona fallece. ¿Qué es lo que normalmente pasa cuando vas a un velorio, vas a un lugar donde falleció una persona, alguien relacionado contigo, un amigo tuyo perdió a un familiar? Si yo no tengo una relación fuerte con Dios, yo no conozco cómo suceden las cosas con Dios, tú vas con esa persona y le dices, no te preocupes, estoy seguro que Él está en un lugar mejor. No sé si lo has escuchado. Cuando fallece alguien, se le acerca a alguien más y dice, no te preocupes, tranquilo, ya está con Dios. Primero, déjame decirte algo, el único ser que sabe dónde está es Dios y Él mismo, la persona que falleció, ¿sí? Son los únicos, por esa relación que tuvieron, Dios va a decidir si está o no. Nosotros no podemos asegurar si alguien está con Dios o no. Por más bueno que haya parecido en nuestras vidas o por más malo que haya parecido, nosotros no podemos asegurar. Los únicos que saben la relación personal eres tú con Dios y Dios contigo. Y sabe Dios si al fallecer una persona se va con Él, está en su presencia o no, ¿sí? Entonces no podemos asegurar algo así cuando una persona fallece. Es por eso que entender la palabra de Dios es ligarse con Él, es estrecharse con Él, es conocer y leer su palabra. Entonces ese es un error muy común que hacemos porque no conocemos, no hemos definido nuestro camino, no sabemos de dónde sacar realmente quién es Dios y qué quiere Dios para nuestras vidas. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero Dios quiere que tengamos esa relación. Fíjate lo que sucede también con personas que se relacionan con Dios, pero no están cambiando su forma de ser y lo que Dios les dice mediante su palabra que cambien. Te voy a leer lo que dice Mateo 8 del 21 al 23, para que vayas entendiendo un poquito más cómo Dios actúa. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Escucha bien, o sea, no todo el que está cerca de Dios, tú no sabes si yo voy a entrar al camino de Dios, al reino de Dios, perdón. Y yo no sé si otra persona, por más cerca que esté de mí, va a entrar. Los únicos que sabemos es la persona y Dios. Juntos en esa relación sabrás si hay una relación realmente fuerte y que Dios te dé la entrada o no. Entonces dice Dios, inclusive no porque estés cerca de Dios o porque estés tú diciendo de que yo soy un hijo de Dios y yo sí estoy siempre cerca de Dios, y por más que digas o por más que platiques de Dios, si tú no corriges personalmente tu vida, no quiere decir que vayas a entrar al reino de Dios. Es más, si no la corriges, no vas a entrar. Necesitas entrar ese camino y tú corregirla. A veces no corregimos nuestra vida y queremos andar corrigiendo la de los demás, ¿sí? Si corriges, tú mandas un mensaje y eso puede ayudar a las personas. Pero si tú no corriges tu vida, pues tú no vas a entrar al camino de Dios. A lo mejor haces que otra persona entre, pero tú no entras porque tú no corregiste tu vida. Entonces por eso dice Dios, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Porque primero tienes que corregir tu vida. Aunque mandes un buen mensaje, tú tienes que como quiera corregir tu vida. Dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad del Padre? Definimos nuestro camino por medio de la Biblia. Y ahí es donde aprendemos qué es lo que está bien hecho y qué es lo que no está bien hecho, ¿sí? Entonces, cuando haces eso que Dios te está diciendo a través de la palabra de Dios y esa voluntad la llevas a cabo en tu vida, entonces puedes decir que tienes una buena relación con Dios y que tienes probabilidad de entrar con Dios y que te esfuerzas por estar con Dios, seguramente vas a entrar al reino de los cielos, ¿sí? En el versículo 22 de Mateo 8:22, Mateo 8:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces declararé, dice Dios, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practican la iniquidad. La iniquidad es la maldad, la perversidad, el abuso o la gran injusticia. Fíjate cómo Dios habla que Dios puede utilizar personas para que otras personas se transformen. Pero si te está utilizando Dios, eso no significa ni te garantiza que te vas a ir con Dios. Lo que tú tienes que hacer es corregir tu vida y seguir comunicando de Dios. Pero tienes que tener una vida corregida dentro del camino de Dios. Entonces, puede haber
sacerdotes, puede haber pastores, puede haber gente que hable de Dios como yo, que no va a entrar al reino de Dios si no corrige su vida como debe de ser. Pero ¿cómo sabes? Pues bueno, esas personas o todos los que transmiten la palabra de Dios tienen que estar alineados al camino de Dios dentro de lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cada persona debe de tener su relación con Dios para saber si va a entrar o no al reino de Dios, ¿sí? No lo tenemos asegurado. Eso tienes que tenerlo muy claro, porque tienes que tener una relación estrecha con Dios para realmente ser un hijo de Dios y tener la posibilidad de entrar al reino de Dios. Voy a regresar un poquito a la relación que debemos de tener con Dios. Acuérdate, nuestra pregunta principal aquí es: ¿estás seguro que eres un hijo de Dios? ¿Y qué beneficio vas a obtener siendo un hijo de Dios, verdad? ¿Cuál es el mayor de los beneficios de estar con Dios? Que son muchísimos, o sea, tienes una vida completa llena de paz y armonía. Pero, ¿cuál es, digamos, la herencia, el gran regalo que Dios nos da? Bueno, voy a regresar a la relación con Dios y te voy a leer Proverbios 3:6. Dice Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos, a Dios. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocer a Dios, ¿sí? Seguimos hablando de tener una relación, de reconocer a una persona, de reconocer a un ser amado, necesitamos amarlo de verdad. En Romanos 10:8-9, fíjate lo que dice. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Dios quiere que su palabra esté cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. O sea, que la estés proclamando, que estés hablando de ella y que la tengas en ese sentimiento de amor, de que quieres a Dios, ¿sí? Entonces tienes que tener esa relación de estar también transmitiendo la palabra de Dios. Una persona que se llena de Dios, créemelo, en algún punto va a querer hablar de Dios, de esas maravillas que Dios hace en esa persona. Entonces por eso Dios quiere que estemos hablando de Él, de que proclamemos su palabra. Dice, otra vez te lo repito, dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Y luego dice el versículo 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, o sea que si tú dices con tus palabras, que tú te escuches y que te escuche alguien más si quieres, que tú digas, Jesús es mi Señor, que tú escuches y que digas, Jesús es mi Señor, y crees en tu corazón, dice, que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, ¿sí? Fíjense lo que sucede en algunas congregaciones, en algunos lugares que hablan de Dios. El primer paso para estar cerca de Dios, o uno de los primeros pasos que hacen las congregaciones o las reuniones donde se habla de Dios, es que hagas esta confesión, que hagas una oración y que digas, Dios mío, por favor, ayuda a mi camino. Yo confieso que tú eres mi Señor, Jesucristo. Yo confieso, Jesucristo, que tú eres mi Señor. Y creo de todo corazón que Dios te resucitó de entre los muertos. Cuando haces esa oración, eres salvo. Cuando haces esa oración y reconoces, eres salvo, dice aquí la palabra de Dios. Pero si te das cuenta, un versículo antes dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, ¿sí? Tienes que entender que ese es un paso para que tú empieces a caminar con Dios, reconocerlo, decir, yo sé que Jesucristo es mi Señor. Tú tienes que decirlo y tú tienes que escucharlo y tienes que sentirlo de corazón lo que estás diciendo, decirlo de corazón, y creo de corazón que Dios te resucitó de los muertos. Un problema que sucede en algunas congregaciones o en unos ambientes donde se reconoce a Dios, donde gente que ya siente que está en el camino, es decir este versículo, hacer la oración y sienten que ya pueden hacer lo que sea, inclusive pecar. Ese es un gran error. No sé, te voy a poner un ejemplo. Una persona me decía, oye, pues yo ya hice la oración, ya podemos hacer lo que sea, dice ahí que ya soy salvo. No, el camino de Dios es algo más, es constante. Acuérdate que al principio dijimos que era definir y luego estar mejorando constantemente. Definir, medir y mejorar. Dimos los versículos, ¿no? Entonces tú tienes que estar mejorándote y creciendo y conociendo cada vez más a Dios. Entonces sería casi imposible que tú digas, pues ya hice esta oración, ahora sí me puedo ir a pecar un rato, ¿verdad? No, eso es un error grande que puedes cometer.
Entonces tú tienes que tener siempre la palabra de Dios en tu boca. ¿Haces ese reconocimiento? Sí, claro, eso es un paso súper importante, porque al abrir tu corazón, Dios entra Dios entra fácilmente y te ayuda a que avances, a que leas su palabra, a que le entiendas a su palabra, y eso es bien, bien, bien importante. Entonces, cuidado con las personas que dicen, pues ya hice la oración de confesión de que Jesús es nuestro Señor y que Dios lo resucitó entre los muertos y ya me pudiera divertir como se me antoje. No, ten cuidado, ten cuidado. Te voy a leer lo que dice Deuteronomio 7:8. Dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Sí? Reconocer. Otra vez escuchamos la palabra reconocer. Proverbios 3:6 dice reconócelo. Deuteronomio 7:9 dice reconoce. Te voy a decir qué significa reconocer. Dice reconocer, examinar con cuidado y atención una cosa o una persona para conocer mejor su estado y formarse un juicio acerca de ella. Tú tienes que es para conocer. Reconocer es examinar con cuidado y atención una persona. En este caso estamos reconociendo y conociendo con atención y cuidado a Dios, ¿sí? Eso es importante. Tenemos que reconocerlo tanto que tenemos que meternos profundamente para saber qué es lo que quiere para nuestras vidas. Y volvemos a la pregunta tan importante. ¿Estás seguro que eres un hijo de Dios? Y aquí es donde te voy a dar una respuesta que viene en la Biblia. Escucha lo que dice Juan 1:12. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Aquí es donde nos dice la Biblia quiénes son los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todos los que le recibieron. Les dio el derecho. Escucha bien lo que dice. A todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser. O sea, hace que si te esfuerzas, ya lo recibiste, ahora esfuérzate por conocerlo y entonces obtendrás ese reino que Dios te da, ese reino eterno para ti, ese paraíso. Ahí es donde Dios reconoce a sus hijos, ¿sí? Te lo voy a leer nuevamente, dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Reconoce a Dios en tu corazón, intenta acercarte a Él, esfuérzate por llegar a Él. Ese paso es importante, reconocerlo y luego esforzarse. Y luego te voy a decir otro versículo tan importante que va de la mano con ese esfuerzo que necesitamos día con día. Te voy a mencionar el versículo donde es importante, donde dice Dios que nos esforcemos por estar cerca de Él. Dice Lucas 16:16, escucha. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. O sea, todo lo que viene sucediendo y que nos platican desde el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto es la ley y los profetas. Dice, se proclamaron hasta Juan, el último apóstol. Desde entonces, o sea, desde que termina Juan, que es el último apóstol, entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. Desde entonces se anuncian, porque toda la Biblia va anunciando a Jesucristo. Y se comienza a anunciar las buenas nuevas de Dios con el Evangelio. Dice, desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en Él. Aquí dice claramente, todos se esfuerzan por entrar en Él. Tiene que haber un esfuerzo de tu persona por entrar al reino de Dios. Ese esfuerzo es un esfuerzo con amor, donde tú amas las cosas de Dios y te vas dando cuenta que las cosas de Dios son maravillosas. Entonces hay un esfuerzo de ti para poder alcanzar cada vez más un estado mejor, para estar cerca de Dios. Siempre estar mejorando, siempre estar perfeccionando, que Dios te ayude a perfeccionarte y cada vez se hace una relación más estrecha que tengas tú con Dios. Un corazón conforme a Dios. Aquí te quiero platicar cómo en la Biblia existe un personaje histórico que se llama el rey David. El rey David fue elegido por Dios porque tenía un corazón conforme a Dios. Fíjate lo que dice en Hechos 13 del 21 al 22. Dice, entonces ellos pidieron un rey. En ese entonces
los judíos estaban pidiendo un rey, que alguien los guiara. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Les puso primero un rey, pero resulta que ese rey se desvió del camino de Dios, se desvió de lo que Dios quería que fuera para sus vidas, que los guiara de la forma correcta. Él estaba haciendo más bien sus cosas, sus propios ideales, no tanto lo que Dios le decía. Y después, dice, después de quitarlo, o sea, Dios quitó a este rey que había puesto, que se llamó Saúl. Después de quitarlo, se levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Una persona que es conforme al corazón de Dios hace la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabes cuál es la voluntad de Dios? Lo dijimos desde el inicio. Lo más importante es que te guíes por la palabra de Dios. Algo muy básico dentro de la palabra de Dios es que definas tu vida por medio de la palabra de Dios. Definas tu guía dentro de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, David tenía un corazón, pero ¿cómo era David? Oye, pero David nunca se equivocó, ¿o qué? Sí se equivocó, pero te voy a decir por qué. Porque Dios lo tenía fuertemente como una persona con un corazón como Dios quería. David se equivocaba, y se equivocaba de manera grande. David una vez se equivocó matando a un hombre que era una persona que trabajaba con él. Y esta persona tenía una esposa y David se enamora de esa esposa de él. Entonces David empieza a tratar de entrar en adulterio con esta mujer y manda al esposo, lo manda al frente de la batalla para que lo maten. Y resulta que lo mataron. Entonces él se queda con su esposa y comete adulterio desde antes. Entonces David empieza a pecar de una forma tremenda, tanto que tiene un hijo con esta persona, con esta mujer. Y Dios sabe, Dios, no te puedes esconder de Dios. Entonces Dios se da cuenta de eso, sabe que lo que hizo David estuvo mal, trae consecuencias para su vida y le dice: ¿sabes qué? Voy a matar a su hijo, ¿sí? Voy a matar a su hijo. Y David se hinca, se postra y empieza a orar y le empieza a pedir perdón a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Dios sabe que nos vamos a equivocar. Dios sabe que en este mundo nuestra personalidad trae conflictos y siempre estamos tratando de estar cerca de Dios, pero nuestra propia carne o nuestros propios pecados siempre nos hacen caer, o muchas veces. Pero entre más te acercas a Dios y más esfuerzo, Dios te va haciendo más fuerte. Y las pruebas que Dios trae a tu vida hacen que te fortalezcas. Aquí en este caso David se equivoca, pierde a su hijo, se aferra a Dios y dice: Dios mío, por favor ayúdame y perdóname. Él está esperando a que Dios salve a su hijo y no lo mate antes de que muera, porque entra primero en una enfermedad. Y Dios no, hace su voluntad Dios, y Dios se lleva a su hijo. Esa fue la voluntad de Dios y David acepta la voluntad de Dios. Ahí es donde David se pone con un corazón conforme a Dios quiere, porque Dios quiere que tú aceptes su voluntad. Entonces David acepta la voluntad de Dios e inmediatamente se levanta y dice: bueno, esa fue la voluntad de Dios, ahora yo tengo que seguir adelante con Dios, seguir adelante esforzándome por estar cerca de Dios y agradeciéndole a Dios. Y así trae Dios fuertes pruebas para la vida de las personas, sobre todo cuando toman malas decisiones. Entonces ese corazón de que cuando nos pase algo nos arrepintamos y nos levantemos rápido, ese es el corazón que quiere Dios. Ahora, Dios no quiere que entremos en una mediocridad, sino que sea de corazón ese arrepentimiento. Porque también puedes decir: bueno, pues está bien, ya voy a estar cerca de Dios, pero si vuelve a pasar otra cosa similar, pues no importa, caigo, del cabo Dios me va a perdonar como quiera. No, ahí entramos en iniquidad, en un pecado que es recurrente, y entramos y se nos hace fácil estar cayendo en ese pecado. No debemos de caer en eso. Lo que quiere Dios es que ese corazón sea genuino, ese arrepentimiento sea genuino, y que digas: ya no voy a caer y voy a seguir adelante. Eso es conforme Dios quiere para nuestra vida. Entonces, vamos a regresar a la pregunta, la más importante de este tema, que es: ¿seguro que eres un hijo de Dios?
Entonces, los aspectos más importantes que vimos era que te tienes que relacionar con Dios, tienes que tener una relación directa con Dios. Si estás lejos de Dios, si quieres realmente ser un hijo de Dios, tienes que acercarte a Él. No puedes estar pensando que vas a recibir esa herencia de la vida eterna si no te acercas a Dios. Está escrito en su palabra, los que realmente son hijos de Dios son aquellos que tienen esa relación estrecha con Él, que lo conocen. Dios, acuérdate que en una de las palabras que dice, aléjate de mí, nunca te conocí, o sea, nunca te quisiste relacionar conmigo. Yo por más que te mandé mensajes con gente, tú nunca te quisiste relacionar conmigo. Entonces es importante que nos relacionemos con Dios, que sepamos que tenemos una guía, que es la Biblia, que sepamos que la tenemos y la podemos leer, que nadie te diga que no puedes leer la Biblia. Te recomiendo que empieces por el Nuevo Testamento si nunca has leído. Es algo donde vienen muchos estatutos muy digeribles, muy fáciles de entender, pero al final de cuentas léela toda, porque todo el contexto de todo el mensaje que nos manda Dios es edificante. Y otra cosa importante es que no porque la leas una vez quiere decir que ya estás listo. La palabra de Dios tienes que leerla y volverla a leer y volverla a leer, porque Dios te va revelando cada vez más cosas a tu vida. Y tienes que demostrar ese amor tratando de seguir siempre sus reglas y sus estatutos. No tratando de, haciéndolo más bien. Haciéndolo, y si te llegas a caer, como le pasó a David y como te platiqué, pues es levantarte rápidamente y otra vez volver y echarle ganas. Estar siempre pegados con Dios. Pero acuérdate, te voy a leer nuevamente esta parte donde dice quiénes son los hijos de Dios, que es la pregunta importante que tú tienes que hacer a tu vida, que si realmente eres un hijo de Dios. Otra vez te leo lo que dice Juan 1:12. Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Si tú recibes a Dios en tu corazón y dices, sí, me voy a acercar a Él, sí voy a hacer la oración de fe donde digo que Dios es, donde digo que Jesucristo es mi Señor y que confieso que Dios lo resucitó entre los muertos, y de ahí empiezo a caminar, y si hay esa entrega de corazón, ahí Dios ya te dio el derecho de ser un hijo de Él, ¿sí? Pero tiene que empezar un caminar en tu vida de reconocer todo lo que Dios quiere en tu camino. Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta si eres o no un hijo de Dios. No dejes de avanzar con Dios, no te quedes a medias. Acuérdate que quedarse estático es empezar a caer. Tienes que seguir avanzando. Dios nos da siempre un camino en el cual vamos creciendo y nos da cosas, inclusive cosas sobrenaturales. Dios te va abriendo un camino maravilloso para que te vaya muy bien en la vida, para que seas protegido, para cuando sucedan cosas difíciles en tu vida, Él te protege, Él te hace sentir en paz. Y sigue adelante conociendo a Dios hasta que llegues al fin de tu vida y recibas esa vida eterna. En la palabra de Dios dice que hay dos cosas que suceden cuando uno fallece. Una es que te vayas a la presencia de Dios, a su reino, más bien te vas a ir al paraíso. Al paraíso es a donde Dios te va a mandar si eres un hijo de Dios, si seguiste, si te acercaste a Él, si este mensaje o cualquier mensaje que te llegó de Dios te hizo mover tanto que dices, voy a aceptar a Dios en mi corazón y voy a seguir adelante. Y si no aceptas ese camino, entramos a una vida eterna de sufrimiento. Hay dos destinos. ¿Cuál quieres que sea tu destino eterno? ¿En cuál quieres pasar una eternidad? ¿En un paraíso o en un sufrimiento? Esa es la decisión tuya, la herencia de Dios para los hijos de Dios, los que se acercaron a Él de verdad, los que realmente dijeron, oye, no, yo sí me quiero acercar a Dios, yo sí voy a tomar en serio este camino y esta palabra, y yo sí me voy a meter a conocer lo que dice Dios en la Biblia. Entonces eres un hijo de Dios, tienes todo el derecho de llegar a ser un hijo de Dios, de echarle todas las ganas para vencer junto con Jesucristo. Así como Jesucristo venció, tú vences en tu vida y dices, yo estuve cerca de Dios y logré quitarme de mi vida todo lo malo y logré seguir adelante. Dios es bueno, es misericordioso y siempre te va a ayudar. Estoy seguro que esta palabra va a ser de bendición para tu vida. Sigue adelante. Y te quiero dar el último mensaje. Este mensaje es importante porque esta es una profecía que si escuchaste este mensaje, Dios ya cumplió una parte de lo que dice la Biblia en tu vida. Escucha lo que dice. Dice, y este evangelio del reino, dice Mateo 24:14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio
todo lo que es de la comunicación que Dios quiere tener al mundo va a llegar a todas las personas, a todo el mundo. Y si ya escuchaste este video, ya llegó a ti. Entonces toma la decisión. Yo te invito a que entres al camino de Dios, a que leas la Biblia, a que te llenes de esa gracia que Dios tiene con nosotros. Vas a descubrir algo maravilloso. Dios te va a formar completamente como una nueva persona y te va a dar muchas bendiciones a tu vida. Te va a hacer que aprendas bastante. Reúnete con gente de Dios para que aprendas más de Dios. No te separes de Dios por alguna persona. Todos nos equivocamos. Así que tú enfócate en estar cerca de Dios. Es por eso que debes de tener esa relación con Dios, leyendo su palabra y estando en oración con Él. 2 prioridades. Ten mucha oración con Dios, mucha comunicación, y lee tú directamente la Biblia para que tú empieces a identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Sigue adelante, no te detengas, sigue conociendo más a Dios, y que Dios bendiga tus caminos. Yo sé que hay un camino maravilloso para ti. Que Dios rija tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, bendecido día, que la pases súper bien.